pero hay que reconocer que la potencialidad que tiene nuestro país es enorme. Estamos con José Luis Silva Martinot, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido a Exitosa. Muy buenos días y gracias por la invitación. Estábamos escuchando a mi colega chilena ser bastante clara respecto a lo que piensan los chilenos sobre la inauguración del megapuerto de Chancay, ¿no? Si bien es cierto, para ellos también China es un socio comercial importantísimo, no llega del ser del todo estratégico, que tiene otra connotación. Ahora el Perú sí es socio estratégico de China, aunque hay quien dice que no tanto, porque para nosotros lo natural sería que Estados Unidos sea nuestro socio estratégico o ambos. Bueno, a nosotros nos conviene ser socios estratégicos de la mayor cantidad de países posible, y me sorprendió escuchar, aunque de alguna manera uno lo podía intuir, que tu colega chilena diga que sienten celos del Perú. Imagínate, y hay que darse cuenta los peruanos de nuestra realidad. Sí, creo que todos estamos preocupados por la inseguridad, pero hay que reconocer que la potencialidad que tiene nuestro país es enorme y hay que ponernos a trabajar para poder desarrollar esas capacidades. Acordémonos, y un poco sumando a lo que dijo tu colega chilena, antes el principal exportador de la región de arándanos era Chile. Hoy el primer exportador del mundo es Perú. ¿Ya? Y así podemos hablar de un montón de cultivos que antes se daban en Chile, como la uva. Hoy día Perú es uno de los principales exportadores del mundo de uva, más que los chilenos, ¿ya? Y vamos a de alguna manera seguir en ese proceso de ir creciendo, pero tenemos que unirnos todos los peruanos. Tenemos que quitarnos esa forma de pensar que hay que criticar el éxito ajeno. Ya, creo que los peruanos debemos estar felices que hemos cerrado un APEC muy bien llevado. Los comentarios de todos los visitantes ha sido positivo, además de que están totalmente deleitados por nuestra gastronomía y la calidad de los peruanos. Coincidió con lo del puerto de Chancay, un megapuerto que va a ser del Perú el puente entre el Asia y Sudamérica, de repente hasta América Latina. Tenemos que saludarnos por eso. Bien, bueno, antes de ir a la realidad de Chancay, en realidad que tiene ahora un megapuerto, pero falta todavía definir algunas cosas ahí. Deberíamos decirle al público que Chile, pues en efecto, ha sido importante en cuanto al dominio marítimo, ¿no? El Asia-Pacífico con los puertos que tenía. Dos de los más importantes, que se lo comentaba a Daniela, era el de San Antonio y el de Valparaíso, que ahora ya han perdido capacidad con el megapuerto que tenemos, pero esta es la primera etapa, ¿no es cierto?, de 3 que se van a ir dando, con lo cual va a tener mayor capacidad de operación. El tema aquí es cómo vamos a ser competitivos, ¿no? Porque claro, todavía está en discusión esto que es la aprobación de una zona económica especial, con la liberación de impuestos o aranceles para hacerlo más atractivo, para que vengan más empresas que necesiten justamente el servicio del megapuerto. La ley de las zonas económicas especiales debió haberse aprobado antes de la PEC para poder de alguna manera tener el paquete completo. Esa era la cereza que de alguna manera decoraba la torta. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no tuvo la relevancia que se necesitaba? Porque claro, si tú tenías este paquete o esta ley dada de zona económica especial, más la inauguración del megapuerto, podrías tener tú un tándem interesante como para poder proyectarlo a los empresarios que han venido aquí justamente, no solamente del Perú, sino de diferentes partes del mundo para poder analizar inversiones. Empresarios de los 5 continentes, porque no solamente han venido empresarios de la zona PEC, hay empresarios de otras partes del Asia, de Europa, que están interesados en invertir en la región. Ya, acordémonos que la zona APEC recibe el 66%, 2/3 de las inversiones del mundo entero van para APEC, y ojalá que venga mucho para el Perú. Ahora, ¿por qué es que no se ha dado esa norma? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas se opone
o le pone trabas a esa norma. Esa es una gran contradicción, por eso le decía, ¿no? Hubiera sido, claro, un paquete interesante como para que lo vayan viendo los empresarios y así tomen decisiones. Debemos recordar que todo esto es una cadena de valor, o sea, no es que solo beneficia al gran empresario, esto beneficia a múltiples economías, las pequeñas y medianas empresas. Lamentablemente, el MEF, desde muchísimo tiempo atrás, tiene una visión recaudadora, no promotora. Entonces, el MEF prefiere recibir el 100% de nada a un porcentaje de algo. Imagínate que ya han demostrado interés. BYD, la compañía más grande de carros eléctricos del mundo, quiere poner una planta en Chancay. De autos eléctricos. De autos eléctricos. Ya la gente de Huawei, la de los teléfonos, quiere poner una planta para ensamblaje de teléfonos para aprovechar el TLC que Perú tiene con todos los países de la región, incluyendo Estados Unidos, entonces, y también podría ser para Europa, ¿ya? Pero el MEF quiere ponerle impuesto a la renta. Los países, para atraer inversión, lo que hacen es, le dicen, te exonero de impuesto a la renta por X años, pero ojo, el estar exonerado de impuesto a la renta no significa que la gente que esté en planilla no va a pagar impuestos. Ya se formaliza a las personas, porque acordémonos que el 85% de nuestros compatriotas viven o trabajan en algún negocio informal, ya entonces no podemos seguir con esa visión miope desde mi punto de vista, ya, y lo que deberíamos hacer es tratar de alentar que nuevas empresas inviertan en el Perú. Miguel Castilla dice que no se puede dar todo a cero costo, que tendría que ver, ayer lo escuchaba justo con Nicolás Lucar, un porcentaje mínimo que se le cobre, porque a la larga, claro, no pagas aquí en el Perú, pero sí lo pagas fuera. No coincido con Luis Miguel. Él viene del campo de la economía, pero en el mundo empresarial, el mundo real, uno invierte donde tiene mayores facilidades. Colombia se ha llevado producción peruana porque le ha abierto en las zonas francas la posibilidad a compañías como la del Grupo Belmont en lo que es cosmética, y le dan todas las facilidades para que invierta en las zonas francas, y hay una exoneración gradual que poco a poco llegan a la escala normal de impuesto a la renta. Uno invierte en Panamá, estamos hablando de países cercanos a nuestro país, y también tiene exoneración de impuesto a la renta. Entonces, lo que se tiene que hacer es más bien dar 0% durante un periodo inicial y después poco a poco ir subiendo la tasa. Pero hay muchos otros impuestos que sí pagan las empresas cuando están ahí, porque no se le exonera del impuesto predial, no se le exonera de tener que pagar salud para sus trabajadores. Los trabajadores van a tener un ingreso y van a tributar, y además van a consumir. Ese es un tema importante, porque ahora sí quiero entrar un poquito al tema de Chancay como tal, ¿no es cierto? Ya dejemos por un momento el megapuerto, pero hay toda una área de influencia que también tiene que ser vista, ¿no es cierto?, con otros ojos, sobre todo del inversionista, pequeño y grande, ¿no? Porque se abren una serie de oportunidades. Pero también tiene que ver con decisiones políticas, sobre todo en cuanto a inversión de infraestructura. O sea, yo veía un informe la semana pasada respecto a cómo está Chancay, y me pareció que eso no se condice con lo que estás tú dándole al mundo, ¿no es cierto? Porque tendrías que tener ya una ciudad construida con mejores carreteras, ¿no es cierto? Con además la capacidad de darle seguridad a quien desarrolla actividades comerciales en esa zona. Además, el gobierno hasta este momento creo que no ha definido cuándo se va a iniciar, por ejemplo, la construcción de una comisaría que tenga diferentes tipos de unidades policiales para combatir el delito, que por sí debe estar organizándose mucho antes que la propia autoridad. Bueno, definitivamente el sector privado, la empresa privada, camina a un ritmo distinto que la del Estado. Yo he visitado hace 2 meses Chancay
y el puerto de Chancay. ¿Y cómo has visto las carreteras? Bueno, esto... Sobre todo para el flujo comercial, para el ingreso y salida definitivamente de productos 80 que vayan a salir. kilómetros debería ser máximo 1 hora y nos demoramos más de 2 horas y media en llegar. Ahí hay que hacer definitivamente algo para aliviar el tema del tránsito. Se habla de un tren, se habla de vías de evitamiento. Definitivamente se tienen que hacer. Ahora, el alcalde actual de Chancay, que creo que es una persona pro inversión, pro desarrollo, ya de manera conjunta con el puerto de Chancay, está haciendo un planeamiento. Es más, tengo entendido que ha planificado una nueva Chancay que para 500.000 personas, y ha hecho un nuevo mercado, ha hecho sí, pero el alcalde ayer justamente nos hacía llegar un reclamo al ministro de Transporte y Comunicaciones con el que estábamos conversando de que no había la mínima conexión y atención a sus requerimientos, ¿no? Digo, bueno, o sea, ese es el problema. Creo que hay que escucharlo. El problema mayor es el de gestión también en situaciones tan importantes como esta, ¿no? Repito, lamentablemente el Estado no funciona tan bien como la empresa privada. Por eso es que vemos tantas carencias y por eso vemos los problemas que de alguna manera generan fastidio al 99.9% de la población. Bueno, ahora, estamos en una etapa bastante interesante respecto a las relaciones multilaterales del Perú con el mundo, ¿no? Te va a tener economías como China y Estados Unidos aquí mirándose los unos a los otros y expresando sus sensaciones o emociones. Ayer escuchabas a Xi Jinping decir de que no puede haber un mundo proteccionista, unilateral, y lo decía claramente, pues obviamente en franca relación a lo que se viene con Donald Trump, que en su primer gobierno fue justamente eso, ¿no? Así es. Muy proteccionista, tanto que generó un problema para Canadá y para México. Canadá, Justin Trudeau también se ha opinado al respecto, indicando de que a veces las administraciones en Estados Unidos no son tan sencillas o fáciles para Canadá. Y lo mismo pasa con Estados Unidos. Cuando conversas con ellos y te dicen, bueno, el megapuerto de Chancay sí, bueno, nos genera ciertas dudas por la transparencia en las operaciones de los chinos. Entonces te das cuenta en qué situación o en qué nivel ahora sí se encuentra el Perú, siendo ya claro protagonista, ¿no?, de este momento que es histórico. Ahora, los chinos no van a quedarse ahí, los chinos van a seguir construyendo, y entiendo yo que lo que viene más adelante es, por ejemplo, la construcción o posible construcción de un tren interoceánico, ¿se puede decir? ¿No? Que una, por ejemplo, el Atlántico con el Pacífico, del Pacífico a la Ruta de la Seda, ¿no? Bueno, estemos felices que así suceda. O sea, hemos pasado de ser un país muy pequeño que de alguna manera no daba ningún tipo de noticia positiva hace mucho tiempo. Ahora tenemos a los dos presidentes de las economías más fuertes del mundo conversando a 50 o 80 metros de donde nos encontramos. Así es. Ya, eso nunca se ha dado en nuestro país. Ya, y lo que, repito, hay que meternos en la cabeza todos los peruanos es que Perú está llamado a ser mucho más grande. Y no escuchar esas voces de sirena o esos cantos de sirena que lamentablemente ya critican el puerto, dicen que para nada sirve APEC, cuando nuestro país en los últimos 20 años ha crecido 10 veces sus exportaciones y la calidad de vida de los peruanos, bueno, aunque no se reconozca, ha mejorado muchísimo. Y bueno, es histórico el hecho de la oposición. Lo he visto, por ejemplo, con el TLC con los Estados Unidos, que decían que también iba a ser catastrófico para el país, y hoy le exportamos a los estadounidenses un importante número de productos, ¿no? Y servicios también. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bien, José Luis Silva Martínez, exministro de Comercio Exterior y Turismo.